Ok, el día de ayer nos quedamos en las funciones de un Database Management System, o lo que es lo mismo de un sistema de administración de bases de datos. Y hoy vamos a estar hablando de inicio acerca de los tipos de las bases de datos. Hay diferentes maneras de clasificar las bases de datos, no solamente como relacionales o no relacionales. Hay algunas otras maneras de poder clasificar una base de datos. Entre ellas dice, las bases de datos dice pueden clasificarse de varias maneras de acuerdo al criterio elegido para su clasificación. Por ejemplo, según la variabilidad de los datos almacenados, las bases de datos se pueden clasificar como bases de datos estadísticas. Estos son bases de datos de solo lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo y realizar proyecciones y tomar decisiones. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, que las bases de datos, estas bases de datos estáticas, se le conoce más bien como bases de datos históricas, de donde ya no se van a seguir actualizando los datos, pero sí nos pueden servir para poder tomar decisiones en un futuro. Es decir, son aquellos datos que ya son inamovibles, pero que nos pueden marcar alguna tendencia tal vez. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en cuestiones de data mining o de business intelligence, donde tú puedes en un momento dado determinar en base a una cierta estadística que se puede, a un patrón estadístico que se puede ver en los datos, cuál será el comportamiento, por ejemplo, de las compras de un mes, o de las ventas de un mes, o del comportamiento de tus clientes o de tus usuarios. Entonces, para esto nos sirven las bases de datos estáticas. Ahora, las bases de datos dinámicas, bueno, son aquellas donde la información almacenada se modifica en un cierto periodo de tiempo, permitiendo, dice, operaciones como actualización y adición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Es decir, son aquellas que están constantemente en cambio, ¿sale? Son aquellas que están en producción. Por ejemplo, tal vez alguna base de datos dice aquí, utilizada en un sistema de información en una tienda de abarrotes que lleve, por ejemplo, el control, una farmacia. Aquí, tanto como ya un videoclub, pues no, pero podría ser tal vez los datos de tu suscripción a Netflix o a cualquier otro servicio de video en streaming. Todo esto, o sea, ustedes, o por ejemplo, las operaciones de su cuenta en un banco, en el banco de su predilección, donde tengan su nómina, todas estas son bases de datos que están variando en el tiempo. Porque, por ejemplo, a lo mejor tus datos como la cuenta, como tu nombre, número de cliente, clave interbancaria, pues a lo mejor no varían, pero sí va a variar tu saldo. Van a variar el número de operaciones que hayas realizado, por ejemplo, en un mes. ¿Sale? Va a variar también los conceptos del porqué de estas operaciones. Entonces, todos estos datos que están variando pertenecen a una base de datos dinámica. Ahora sí, entramos a la clasificación por relacionales o no relacionales. Y la primera, y la que vamos a estar tratando más nosotros, son las bases de datos relacionales. Dice una base de datos relacional se compone de varias tablas y relaciones. No pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni con el mismo número, más bien, no pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes tener, por ejemplo, dentro de un mismo sistema de base de datos, dos tablas que se llamen alumnos, por ejemplo, o movimientos o catálogo de cuentas. No puede ser, porque si no, en todo caso estarías creando una confusión a la hora de escribir los registros sobre esas tablas, ¿verdad? Cada tabla, dices, a su vez un conjunto de registros, es decir, de filas, y la relación, y también estos registros a su vez se descomponen en columnas. Esas columnas son los campos
o lo que vendría a ser lo mismo, los atributos de, de esa entidad, de ese registro que está ahí, am, guardado o que los datos de una entidad están registrados ahí. Por ejemplo, ustedes como alumnos tienen un registro aquí en el CUH, en el Centro Universitario de Alguens. ¿Cuál es su registro? Bueno, pues seguramente el registro de ustedes estará compuesto por su número de matrícula, el nombre pues, de su persona, ¿cómo se llama? La carrera a la que pertenecen o que están estudiando, el grupo al que pertenecen y el turno en el que se encuentran inscritos, ¿verdad? Entonces, con esos campos, ustedes están conformando su registro y el cúmulo de registros de todos de todos los alumnos del COH, pues seguramente formarán la tabla alumnos, ¿ok? Entonces dice la relación entre una tabla padre y una hijo se lleva a cabo por medio de claves primarias o ajenas. A estas claves ajenas se les conoce como foráneas. Por ejemplo, ¿cuál sería clave primaria de la entidad alumno? Entiéndase que la clave primaria de una entidad debe de ser un dato único e irrepetible. En este caso, ¿cuál es el dato único e irrepetible que tienen ustedes en todo el registro? Es su matrícula. ¿Por qué digo que es la matrícula? No podemos decir que sea el nombre, aunque a lo mejor alguien podría decir, no, es que mi nombre es muy poco común. Bueno, nadie es exento de tener homonimias. Nadie es exento de que exista un José Luis y luego también haya otro José Luis. O no hay nadie exento de que haya un Ricardo y haya otro Ricardo. De hecho, en este grupo tenemos dos Ricardos al menos, ¿no? Entonces, o sea, esto que estoy diciendo es para que ustedes vean que en realidad el único dato irrepetible que ustedes tienen dentro de su registro es su matrícula, la cual los identifica de manera única, ¿sale? Entonces, esta sería su clave primaria. ¿Cuáles serían probablemente las claves ajenas? Las claves primarias ajenas. Bueno, suponiendo que ustedes tienen dentro de su registro el identificador de la carrera a la que pertenecen y que hubiera una entidad llamada carrera, entonces ustedes tendrían una clave foránea dentro de su registro. Otra vez, si ustedes tuvieran, por ejemplo, una clave llamada, o más bien que identificara a una carrera de forma única, también, y que hubiera dentro de tu conjunto de tablas, de tu base de datos, hubiera una entidad que se llamara carrera como tal, entonces igual ustedes podrían contener dentro de su propio registro una llave ajena o foránea. ¿Por qué foránea? Porque no es su llave clave primaria, pero sí es una llave clave primaria de otra entidad. Esto lo vamos a ver en unos segundos a qué me refiero. Las claves primarias, dice, son la clave principal de un registro dentro de una tabla y estas deben cumplir con la integridad de los datos. A ver, vamos a hablar acerca de esta parte de los, ¿cómo se llama? De los datos y cómo se almacenan dentro de un sistema de datos. Permítanme un segundito, de un sistema de base de datos. Y esto lo vamos a ver a través del modelo relacional, una presentación que se llama modelo relacional. Pero antes de continuar y para que no se me duerman, vamos a tomar la lista. Perdón, todavía no. Ok, vamos a tomar la lista.
Hoy estamos a 29 de junio. Eduardo Misael. Eduardo Misael, ¿no? Víctor Manuel. Víctor Manuel Amador. Tampoco. Israel García Bustos. A ver, permítanme. Déjame, voy a desconectar mis audífonos porque... Ok, el modelo relacional. Vamos a estar hablando acerca del modelo relacional y por qué tiene mucho que ver con lo que son los modelos de bases de datos o los tipos o clasificación de base de datos. En este caso, específicamente en el modelo de base de datos relacionales. Miren, esta sería la estructura, esta es la estructura normal, digamos, de una base de datos relacional, de donde ustedes tienen básicamente 7 entidades, que una de ellas en realidad no es una entidad, es una tabla cruzada. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿A qué me refiero con tabla cruzada? Ustedes lo... permítanme. Esta tabla que tenemos aquí se le conoce como cruzada. Bueno, aquí ustedes pueden ver que existe una entidad llamada suppliers, o lo que sería lo mismo, sus proveedores, productos y las diferentes categorías de estos productos. Aquí están otra tabla llamada empleados, una entidad llamada empleados, órdenes y finalmente clientes. ¿Cuál es la entidad o más bien la tabla que relaciona los clientes, los productos con las órdenes de estos productos o las órdenes de compra? Esta tabla que se le conoce como detalles de las órdenes. Detalles de las órdenes de compra. Bueno, entonces, otra vez, entendamos que existen 6 entidades. Por entidad, quiero que se entienda un objeto del cual ustedes pueden describir al menos una característica. Otra vez, una entidad es un objeto del cual ustedes pueden describir al menos una característica. Por ejemplo, en productos, ¿qué podríamos decir? ¿Qué características pueden tener los productos? Bueno, pues el nombre del producto, el identificador del producto, quién es el proveedor de ese producto, cuál es la categoría del producto a la que pertenece el tal, cuáles son las unidades, su precio, su peso, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los atributos que puedan tener la entidad. ¿Ok? Hablando, por ejemplo, de cliente, la entidad cliente, ¿qué atributos tendría? Pues igual, un identificador del cliente, el nombre de la compañía o el nombre de la razón social o incluso el nombre de la persona, si es que fuera una persona física, el número de contacto, la dirección de la persona, etcétera. Entonces, esos atributos le pertenecen a esta entidad cliente, ¿sale? Y esto que nosotros tenemos aquí, como les comentaba, se denomina un modelo relacional, que no es lo mismo entidad-relación, pero bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Ok, ¿cuáles son las entidades? Yo se los comentaba hace unos segundos. Como ustedes pueden ver en este diagrama, las entidades son, en este caso, por ejemplo, puede ser el cliente o, por ejemplo, podría ser la categoría. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver esta entidad como una tabla de forma vertical, y del lado derecho podríamos hablarlo como una tabla pero de forma horizontal. Aquí cada uno de los atributos tiene ocupa una fila, ¿verdad? Y esto porque, bueno, pues esta nada más es la estructura, la estructura de la tabla como tal.
Pero aquí ustedes pueden ya ver los registros, los atributos de estas entidades, o más bien de esta entidad llamada cliente, son el ID del cliente, que en este caso es su primary o su key, su primary key, o sea, su llave primaria, el nombre del cliente y el teléfono del mismo. Esos son sus atributos que nosotros tenemos dentro o para la entidad cliente. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, jovencitos todos? ¿Tienen alguna duda de a qué me refiero con esto que estoy hablando? Bueno, continuamos. Ahora, ustedes van a ver que toda entidad tiene cierta estructura. Por ejemplo, en la entidad órdenes, ustedes van a ver una clave o llave primaria, que en este caso la llave primaria de las órdenes es el ID de la orden, ¿sale? El ID de la orden de compra. Las claves foráneas o llaves foráneas, dice aquí, son aquellos campos que tienen coincidencias con otras entidades. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Customer ID es el ID de tu cliente, ¿ok? El ID de tu cliente. Y Employee ID es el número del empleado. Pero a ver, por un lado está el número de la orden y por otro lado está el número del cliente. ¿Qué cliente? Pues el que hizo o levantó esa orden. Y el número del empleado, el cual requisitó la orden que levantó el cliente. ¿Ok? Y ya todos los demás son atributos propios de la entidad, o sea, la fecha de la orden, el requerimiento como tal, bla, 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 todo lo que sea más, ¿no? La dirección, el código postal, el país a donde va a ser enviado la orden, todo eso ya son atributos propios de la entidad. Pero los tres primeros, bueno, el primeritito es su primary key o clave primaria. Y los otros dos son, son claves de otras entidades, Si me regreso al primero, nosotros podríamos decir que la clave primaria de estas órdenes, aquí ustedes lo pueden ver. A ver, permítanme. Aquí. La clave primaria de las órdenes es esta, ¿verdad? Y la clave y el ID del custom es miren. ¿Ya vieron? Es una clave primaria, pero de otra entidad, de la entidad customers. ¿Sale? La entidad clientes. Y el employee ID también es una clave primaria, pero, como ustedes lo pueden ver, de la entidad empleados. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes vean que aunque también son claves primarias, pertenecen a otras entidades. Por eso también se deben de reconocer estas como claves primarias, pero foráneas. ¿Me estoy explicando, jovencitos todos? Perfectísimo, muchas gracias. Ahora, vamos a ver un principio que se le conoce como el principio de cardinalidad. ¿A qué se refiere? Es la manera en que se relacionan, ojo, la cardinalidad es la manera en que se relacionan dos o más entidades entre sí. Otra vez lo voy a repetir. La cardinalidad es la forma en que se relacionan dos o más entidades entre sí. Y puede ser de la siguiente forma. Puede ser de uno a uno. ¿Cuándo se da esta cardinalidad? Cuando es cuando un elemento de una entidad solo se puede relacionar con otro elemento de otra entidad. Las ventas, por un lado están aquí las ventas. Ustedes ven que aquí hay una entidad llamada ventas y una entidad llamada facturas. Por un lado, las ventas una venta se relaciona única y exclusivamente con una factura, ¿ya lo vieron? Otra vez, una venta
Se relaciona de una manera bidireccional, sí, pero solamente y solamente con un número de factura. Cada una de estas ventas se va a relacionar con un número de factura de una manera única. Yo no puedo decir, una venta está desglosada en muchas facturas. Una única venta, pues seguramente estará por una sola factura. Y una factura corresponderá entonces también a una venta. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si esto ya no fuera así? Ojo, también puede ser la siguiente cardinalidad, de uno a muchos. ¿Qué pasa cuando un cliente tiene muchas órdenes? Es decir, levanta muchas órdenes. Un cliente puede levantar muchas órdenes. No se puede al contrario, no puede ser que una orden pertenezca a muchos clientes, pero sí puede ser que a un cliente le pertenezcan muchas órdenes de compra. Entonces, de uno a muchos es cuando un elemento de una entidad se puede relacionar con varios, o sea, con dos o más elementos de otra. ¿Sí se está explicando? Aquí lo vemos muy claro, ¿no? O sea, el cliente Diego Caballero, que tiene un ID 0052, hizo muchas órdenes de compra. Todas estas que nosotros vemos aquí, las hizo el mismo cliente. Obviamente cada una de estas tiene su propio ID, es decir, cada una de estas órdenes de compra tendrá su propio ID, e incluso puede ser que no lo haya atendido el mismo número de empleado, ¿verdad? Pero lo que sí prevalece es que el cliente fue quien hizo todas esas órdenes de compra. También está de muchos a muchos, de muchos a muchos. Muchos alumnos pertenecen a un curso, pero un mismo curso puede pertenecer a muchos alumnos. ¿Sale? Dice, es cuando dos o más elementos de una entidad se pueden relacionar con dos o más elementos de otra entidad. ¿Tú crees que haya alumnos que lleven más de un curso? Pues sí, ¿verdad? Y hay cursos que sean llevados por más de un alumno, pues también. Entonces, por eso la relación entre una entidad y otra es de muchos a muchos. Pongamos un ejemplo. La materia que están ustedes llevando ahorita, de administración de base de datos, es llevada por todos ustedes, es decir, una materia es llevada por muchos alumnos, pero esta misma materia, o más bien muchas materias son llevadas, o al menos más de una materia son llevadas por estos alumnos. Entonces, por eso la relación es muchos a muchos. ¿Qué pasa con esto ¿cómo se llama? De la construcción del modelo relacional? Bueno, vamos a ver. Para diseñar una base de datos, fíjate, dice, primero debes concebir toda la operación lógica del negocio. Otra vez, para diseñar una base de datos, primero debes concebir toda la operación lógica de un negocio, ¿sale? No es posible que te arranques sin escuchar la voz del cliente, sin escuchar qué es lo que en realidad pretende tu cliente con esta base de datos. Y para esto, déjenme, voy a hacer aquí una pausa. Les voy a presentar una imagen. Permítanme un segundito, voy a... caray. No.
presentar mi pantalla completa para que ustedes la vean. Ahí está. Esto es lo que quiero que ustedes y yo veamos. ¿Cómo podemos nosotros obtener los requerimientos del cliente? Ojo, es antes de pasar a cualquier parte práctica, perdón, a cualquier situación de desarrollo de software, cualquier cuestión de análisis de bases de datos y todo este rollo, lo primordial de inicio es que ustedes o puedan obtener los requerimientos del cliente, ¿sale? ¿Y cómo podemos hacer esto? Ustedes deben escuchar la voz del cliente, no pueden asumir que ya porque, sí, es un sistema de ventas, sí, ya lo conozco. No, tienen que escuchar la voz del cliente. Y dice aquí, tener una estrategia para obtener requerimientos del cliente es fundamental, ¿ok? Dice, al implementar, el punto número 1 nos dice, al implementar una base de datos desde cero, pregunta a tu cliente cómo se desempeña su negocio. ¿A qué se refiere esto? Tienes que saber cuáles son las actividades que hace, cuál es su operación, cómo lleva esa operación. ¿Cuáles serían las ventajas competitivas que va a tener tu cliente al tener un sistema de base de datos? ¿Me explico? O sea, tienes que hacer este análisis para saber si el costo-beneficio de que tu cliente tenga un sistema manejador de base de datos, pues en realidad es alto, o sea, el beneficio es alto para él, porque si no, simplemente se va a quedar como en un costo muerto, ¿sale? Después de esto dice, el punto número 2 dice, si tu cliente quiere migrar su sistema, pide toda la documentación existente. Por ejemplo, ¿qué podríamos pedir? Bueno, pues puedes pedir su catálogo de cuentas para que tú lo ingreses en tu sistema de base de datos. Puedes pedir su catálogo de proveedores para que también lo ingreses. Debes pedir su catálogo de clientes para que también lo ingreses como una base de datos, como una tabla dentro de la base de datos. ¿Sale? Deberás de pedir también, por ejemplo, sus costos para que también lo ingreses dentro de los inventarios que vas a tener ahí. ¿Ok? Luego también te dice, una vez que ya hiciste esta parte de pedir toda la documentación existente, dice el siguiente punto, dice, anota todo lo que creas importante cuando te informen o observes el proceso de negocio y siempre resuelve tus dudas, no des cosas por hecho. Aquí te dice, anota todo lo que tú en un momento dado vayas a hacer. Estos jovencitos todos, si ustedes ven, no es cuestión técnica, no es cuestión de, ok, sí, esto lo hago con SQL, o esto lo hago con PHP, o esto lo voy a hacer con Java, o eso, no. Es escucha al cliente, cómo hace su proceso, anótalo todo, y si llegas a tener dudas, no des por sentado que tus dudas son a lo mejor irrelevantes. No. Pregunta todo lo que necesitas para que cuando tú entregues o hagas un entregable de este sistema de base de datos, en realidad funcione para la operación para la cual fue hecha. De nada vale que tú tengas un sistema de base de datos acá según tú, muy bueno, si en un momento dado no va a solventar ninguna necesidad o al menos no la necesidad primaria de información. ¿Ok? Luego dice el punto número 4, prepara un cuestionario para aclarar puntos ciegos que no logres comprender. Preguntas tales como, ¿es necesario que los empleados pertenezcan
solo a una tienda. Los productos pueden pertenecer a más de un proveedor. ¿A qué se refiere con más de un proveedor? Pues imagínate que tú eres una farmacia que vende, no sé, ibuprofeno. Bueno, el ibuprofeno te lo puede surtir más de un proveedor. Eres una tlapalería que vende tornillos. Bueno, los tornillos pueden ser provistos por más de un proveedor. Luego dice, genera una propuesta y exponla en una reunión con tu cliente. De esta manera podrá hacer correcciones y resolver tus dudas. No te arranques, ojo, señoritas, señores, no se arranquen a hacer ningún desarrollo si es que su cliente no se los ha aprobado. Lo voy a repetir, no se arranquen, no se avienten a hacer ningún desarrollo si es que el cliente no lo ha aprobado. ¿Mandé? Claro, claro. Bueno, en esto sí va más allá de gusto, sí, más bien si le es funcional, ¿no? O sea, podrá estar a lo mejor muy padre y visualmente atractivo, incluso a lo mejor hasta ergonómico, pero pues si no le es funcional, pues no es, vamos, no genera ninguna ventaja, ¿no? Con respecto del negocio. Entonces, antes de aventarnos, antes de hacer algún desarrollo o lo que sea, primero pídanle a la opinión, o sea, hagan un esbozo, un boceto de lo que va a suceder, de cómo lo van a resolver y de cuáles serían los posibles módulos de lo que se va a componer su sistema de base de datos. Y entonces, si el cliente se los aprueba y si dice, ah, sí, sí, esto es lo que necesito, entonces ustedes ya empiezan a trabajar. Porque si no, tiene razón su compañera, van a trabajar doble o hasta triple si es que no hacen, porque ustedes van a decir, ah, ok, entonces, y me aviento a hacerlo, y cuando ya lo presento al cliente, resulta que el cliente está inconforme. Y si no lo vuelvo a escuchar, entonces voy a volver a corregir algunos puntos, pero otros van a quedar sueltos y voy a tener la necesidad incluso de corregirlo tal vez una tercera vez. Entonces, por eso es necesario la escucha del cliente. Y finalmente dice, toma en cuenta que todo tu trabajo estará sujeto a cambios, por lo tanto, no te aferres a tu idea inicial. Solo así podrás lograr una propuesta final que cumpla con todos los requerimientos. Seguramente en el transcurso del tiempo el cliente te va a pedir algunas otras cosas. Bueno, aquí yo les hago una recomendación, jovencitos. Si alguna vez ustedes trabajan para X, o sea, lo que sea, ya sea un cliente interno o externo de su empresa, por ejemplo, si ustedes trabajan para un banco, pues seguramente tendrán muchos clientes internos. Si trabajan para una empresa manufacturera, tendrán muchos clientes internos. Pero si trabajan como outsourcing para otros clientes, pues tendrán sus clientes necesariamente serán externos a su empresa. Pero ¿a qué voy con todo con esto? Que seguramente estas personas tienen una idea de lo que esperan. Tú tienes que darles tu punto de vista respecto de si se puede o no se puede hacer lo que ellos piensan que se debería de hacer con su negocio o con las operaciones de su negocio. Y en el determinado caso de que estos requerimientos varíen en el tiempo, que esos requerimientos se metan como alcanzables o como alcances, perdón, más bien, como alcances a la idea original, porque si no, pues miren, o sea, la mejora continua es así, o sea, continua, ¿no? Tu sistema nunca va a ser la versión total. A lo mejor empiezas con una versión y de repente el cliente te dice, oye, ¿y podrías hacer esto? Y entonces ya se modificaron los alcances. Y si de repente te vuelve a decir, oye, ¿y también podrías agregarle esto otro? Entonces, que esos alcances queden documentados en otro proyecto alterno al que ya entregaste, porque si no, nunca vas a poder terminar tu proyecto, nunca vas a poder terminar tu software. No sé si me estoy explicando. Eso ocurre de verdad muchísimo,
cuando cuando los proyectos no se definen bien, los alcances no se definen bien, entonces pues el cliente te está pide cosas y a veces pues ya ni siquiera te es rentable, ¿no? Por el número de horas hombre que tú has, que tú habías propuesto para el proyecto, pues ya se te dispararon. No sé si me estoy explicando, jovencitos, y si tengan algún comentario respecto de esto que les estoy diciendo. Hola. ¿Sí? ¿Todo bien? Esto fue como algo alterno ok, ahí está ya el video otra vez. Lo que decíamos en la diapositiva esta es que para diseñar un sistema de base de datos primero debemos concebir, dice, toda la operación, la lógica, perdón, de la operación del negocio de nuestro cliente. Y dice, esto se logra teniendo en claro la situación del negocio y de todos sus procesos. Y por ejemplo, en una cadena de supermercados se tienen clientes, empleados y productos, pero además se requiere que los empleados pertenezcan a una sola tienda. Ojo, esto se van a ustedes a topar con mucho de esto, o sea, que aunque sea un solo sistema, maneje todos los clientes, pero esos, digo, todos los usuarios o todos los, en este caso los empleados, y los empleados pertenecen a diferentes tiendas cada uno, ¿sale? Se tienen clientes, pero estos clientes se pretende que estén divididos por categorías, como ustedes pueden ver aquí. Su servidor, yo les pongo aquí que hay clientes nuevos, clientes preferentes, VIP o incluso algún cliente deudor por ahí. Y también se pretende que los productos estén divididos por categorías. En este caso podría haber una de electrónica, blancos, muebles para el hogar, muebles para oficina, etcétera. ¿Sale? Que estos muebles estén divididos por categorías. Ahora sí vamos a ver directamente la construcción de un modelo relacional. Y la construcción de este modelo tiene básicamente 5 vertientes, 5 puntos principales. El primero es, dice, define las entidades o tablas necesarias en el modelo relacional. Para que puedas construir tu modelo relacional, primero tendrás que entonces definir la cantidad de entidades y cuáles serían estas, o tablas, dicen, necesarias en el modelo relacional. Vamos a hacer una pausita aquí mientras les explico. ¿Cómo podemos nosotros saber cuántas entidades pertenecen a mi modelo relacional? Bueno, pues necesito saber, por ejemplo, cuántos tipos de objetos yo necesito tener para poder crear las relaciones adecuadas para el manejo de la información. Por ejemplo, en un sistema de control escolar, ¿cuáles creen ustedes, y eso se los pregunto, cuáles creen ustedes que podrían ser las entidades presentes en un sistema de control escolar? Otra vez, en un sistema de control escolar, por ejemplo, del CUH, ¿cuáles creen ustedes, para ver si está quedando claro el concepto de entidad o de tabla, pues, una base de datos, cuáles creen ustedes que sean las entidades presentes dentro de un sistema de control escolar? ¿Alguien que me pueda aportar o que nos pueda aportar en esto? Perdóneme. Docentes es una entidad, sí, sí. Alumnos es otra entidad, sí, efectivamente. Gracias, Mari.
¿Quién más podría decir alguna otra entidad que pertenezca a control escolar? Es correcto, sí, gracias Tania. También esa es otra entidad, porque le podemos dar atributos, ¿verdad? Podemos darle un ID de la carrera, el nombre de la carrera, el número de créditos con los que usted... Perdóneme. Ok, el número de grupos, sí, que pertenecen a esa carrera. Tanto como el nombre, no. Ya, mándeme. Aula, sí, también podría ser una entidad, nada más que, ojo, la entidad aula ya no necesariamente pertenecería a control escolar, ahí ya tal vez podría pertenecer a control a un sistema de control ¿cómo se llama? De las instalaciones, donde se diga que un aula tal está asignada a un grupo en particular de tal carrera, en tal horario. ¿Me explico? Hola, hola, hola. Ok, ok, gracias. Nada más, insisto, ya no sería tanto como de control escolar. O sea, esa sí, esa parte o más bien esa entidad ya no pertenecería propiamente a control escolar. Control escolar tiene que ver básicamente con lo que son calificaciones, pagos, el manejo de la información de los alumnos, de los docentes, si es que cursaron tal o cual el número más bien de materias y cuáles son estas, etcétera. Todo eso sí tiene que ver con control escolar. Ya las cuestiones de lugares, por ejemplo, las cuestiones de inventarios, de las instalaciones y demás, bueno, eso ya tendrá que ver con un sistema de control de las instalaciones, no tanto de control escolar. Ajá. Pero sí, o sea, mucho de lo que ustedes mencionaron, como la carrera, como los docentes, como los alumnos, todas esas son entidades correctas respecto del sistema de control escolar. Entonces, ojo, y ustedes ya lo están asimilando muy, muy bien por lo que me están diciendo, deben de definir las entidades que pertenecen a su modelo. Perfecto, hasta aquí vamos muy bien. Después dice, establece las relaciones y pon su cardinalidad. A ver, una relación de un alumno con una carrera, ¿cómo podría ser? ¿De uno a muchos? ¿De muchos a muchos? Ah, caray. ¿Tú puedes estudiar más de una carrera aquí? Eso no lo sé. Sí, yo sí. No sé si la verdad lo desconozco. Que yo supiera, no, en CUH no puedes estudiar más de dos carreras, más de una carrera, perdón, al mismo tiempo. Que yo sepa. Exacto. O sea, a una carrera le pueden pertenecer muchos alumnos, ¿verdad? Entonces, así, y qué bueno, insisto, qué bueno que se está comprendiendo. Así nosotros podemos establecer entonces las relaciones o cardinalidades, pues, que tengan entre cada una de las entidades que ustedes ya mencionaron. Esto lo tenemos que saber hacer
para saber si es que la relación puede ser entidad-entidad o si es que tiene que haber una entidad, una tabla cruzada. Eso ahorita lo vamos nosotros a tocar esta partecita. ¿Qué tiene que ver eso de la tabla cruzada? Después dice, normaliza hasta la tercera forma normal. ¿Y esto a qué se refiere? Esto va a ser un tema que vamos a ver un poquito, digo, de hecho el día de mañana nos vamos a meter un poquito a esto de normalización de una base de datos. Pero ¿a qué se refiere? Bueno, básicamente se refiere a que la información que ustedes tengan en cada una de las entidades esté perfectamente definida y que no se duplique. ¿Sale? Otra vez, que la información que ustedes tienen en cada una de las tablas, en cada una de las entidades, esté perfectamente definida y que no se duplique. Porque imagínate que en un momento dado tú vayas poniendo por todos lados, pues es que aquí necesito también el salario de la persona. Entonces aquí lo pongo aquí en sus datos personales. Y aparte también necesito el salario de la persona en la entidad nómina. Pues también lo pongo en la entidad nómina. Y necesito el salario de la persona también para su seguro social. Pues lo pongo aquí en la parte de seguro social. Entonces, estás teniendo una duplicidad o más todavía de una información. Para que esto no sea, ¿qué es lo que haces? Pues simplemente arrastras o más bien vinculas el número del empleado y a ese empleado tú ya de antemano, no sé si en nómina o en sus datos, no, sí, yo creo que en la nómina, tú le das, en la entidad nómina, tú le das el monto de lo que gana y de ahí la jalas para las otras entidades, para las otras relaciones. ¿Sí me estoy explicando? Porque si tú lo estás poniendo por todos lados, lo que estás haciendo es duplicando información y eso hace que las bases de datos pues se corrompan. Me explico, ¿verdad? Gracias. Gracias. Es que está sonando muy fuerte cada vez que me entra un mensaje. Ok, luego dice, elige atributos y no almacenes datos que puedan inferir, que se pueden inferir de otros. Por ejemplo, si yo almaceno el dato, en el caso dado de que me interesaras conocer la edad de los alumnos, sí, de los alumnos, y en un momento dado yo almaceno el año de su nacimiento y aparte, o más bien la fecha de su nacimiento, disculpen, la fecha de su nacimiento, y aparte almaceno edad, ya estoy haciendo o sea, estoy poniendo un atributo de más, porque la edad se puede inferir desde la fecha de su nacimiento. ¿Me estoy explicando? Otra situación, por ejemplo, si yo pongo, ¿cómo se llama? Yo pongo, por ejemplo, hablando de los alumnos que pertenecen a la carrera a la carrera de sistemas, ¿sale? Como en la tabla de alumnos, ahí pongo que ustedes pertenecen a la carrera de sistemas. Y por otro lado, a lo mejor en otra tabla les comento que el alumno no pertenece a la carrera de Derecho, por ejemplo. Esa información yo ya no debo de ponerla. ¿Por qué? Pues porque si pertenece a la carrera de sistemas, y el alumno no puede pertenecer a más de una carrera en el CEU, dentro de la estructura del Centro Universitario Hidalguense, pues quiere decir que no va a pertenecer por default ni a Derecho, ni a Contabilidad, ni a Administración, ni a ninguna otra. No sé si me estoy explicando. A lo mejor son ejemplos que pueden sonar burdos, pero que de verdad nos llega a pasar que por querer meter datos por donde quiera, pues yo llego a yo llego a meter datos que no son necesarios porque se pueden inferir desde otro punto, desde otro dato ya ingresado. ¿Sí? Gracias. Ahora,
cuando una tabla, o más bien con una relación cardinal entre dos tablas o dos entidades, se da que es muchos a muchos, dice, es mejor crear una tabla cruzada. No es tan óptimo hacer esto que ustedes están viendo aquí. Es mejor crear una tabla cruzada. ¿Y qué es esto de la tabla cruzada? Bueno, por ejemplo, dice, en una venta de productos, la relación es muchos a muchos, dado que muchas ventas pueden tener muchos productos y muchos productos pueden estar presentes dentro de muchas ventas, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos relacionar dos entidades así, incurriríamos en duplicidades de la llave primaria de una de las dos entidades, lo cual no es correcto. Fíjate, aquí lo van a ver ustedes. Ustedes, a ver, ok. Ustedes tienen aquí una entidad llamada productos, ¿sale? Ustedes tienen una ID de producto, una columna llamada ID de productos, el nombre del producto y la categoría ABC, ¿sale? Por otro lado, tienen una entidad llamada ventas, de donde ustedes tienen un ID, ¿sí? Y tienen un ID también del producto, ¿sale? Y el cliente que lo compró. Imaginemos que en un momento dado, ¿cómo se llama? Este producto, o más bien esta relación, causara que ustedes tuvieran dentro del primary key una serie. ¿Ya vieron aquí cómo se está repitiendo el número de la orden? Entonces, si llega a pasar esto, que se repita, o la clave primaria que se esté repitiendo y repitiendo y repitiendo acá, lo que va a pasar es que van a llegar a ser inconsistencias. Van a tener inconsistencias dentro de su información. ¿Por qué? Porque van a querer buscar una orden por su ID y va a resultar que el ID está duplicado tantas veces como productos se vendieron. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para que no suceda esto, se mete o se ingresa o se crea, como quieran llamarlo, una tabla cruzada, de donde se toma un único campo que pueda ser identificado en ambas entidades, y con nosotros podemos formar, ¿ya vieron? Esta nueva tabla. Tienes aquí el identificador de la orden y el identificador del producto. ¿Dónde está este identificador del producto? Perdón, está aquí. Y aquí está el ID de la orden, ¿ya vieron? Y entonces ya no tienen que estar haciendo una relación muchos a muchos, sino meten una tabla intermedia y su relación sería uno a muchos de este lado y uno a muchos de este lado también. Esto dice, se soluciona construyendo una tabla cruzada que relaciona a las dos tablas anteriores y une sus dos llaves primarias, eliminando el problema de la duplicidad de información. ¿Me expliqué un poco? Sí. Perfectísimo, muchísimas gracias. Bueno. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan, jovencitos todos? ¿No? Ok, bueno. Vamos a continuar, y perdone, o sea, perdón yo veo que todavía sí tenemos tiempo de terminar una última presentación. Esto lo hago de verdad con la finalidad de que de lo más rápido que podamos sacar la parte teórica, que sí es necesario, sí es necesario tener la parte teórica, pero será mucho mejor que lo hagamos así, ¿no? A que lo estemos dosificando y que estemos
metiendo teoría con práctica todo el tiempo. Mejor nos vamos, terminamos la parte teórica y nos seguimos con la parte práctica más fácil. Denme un segundito para poder presentarles la otra que traigo aquí. Vamos a empezar con un poquito de la parte práctica, ¿ok? De hecho, esto es de la parte práctica ya, pero todavía tiene que ver con conceptos generales de la misma, ¿sale? Entonces, bueno, pues aguántenme un poquito más. Tonto. A ver. Ok. Aquí vamos a hablar acerca del lenguaje estructurado o por sus siglas en inglés lenguaje estructurado de consulta o por sus siglas en inglés SQL o SQL. Dice, en tu camino como administrador de bases de datos vas a manejar el lenguaje SQL, el cual se utiliza para definir y manipular a las bases de datos y consultar información, por lo que es necesario que comprendas en qué consiste y cómo podemos utilizarlo. Es decir, ustedes como administradores de base de datos se van a topar con que sí o sí van a tener la necesidad en un momento dado de manejar SQL, el lenguaje de consultas, ¿sale? Por eso es necesario que se comprenda en qué consiste y cómo podemos utilizarlo, dice. ¿Qué es SQL? SQL en inglés es Structured Query Language. O lo que sería lo mismo otra vez, lenguaje estructurado de consultas. Se divide básicamente en dos grandes rubros, que es el lenguaje de definición de datos, que ahorita lo vamos a ver de qué trata, y el lenguaje de manipulación de datos. Ambos están dentro del mismo SQL, ¿sale? No quiere decir que sean dos, simplemente son dos acepciones distintas del mismo lenguaje, de la misma estructura del lenguaje. Vuelvo a decirlo, es el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. Por un lado, el lenguaje estructurado de consulta o SQL por sus siglas en inglés es utilizado para la programación de base de datos. Se divide, como lo acabo de decir, en lenguaje de definición de datos y lenguaje de manipulación de datos. En el primero, lenguaje de definición de datos, sirve para crear, modificar y borrar, perdón, ahí me faltó una coma, para crear, modificar y borrar una base de datos o tablas o campos y contiene las siguientes funciones básicas. Como ustedes lo pueden ver aquí, son básicamente 4 funciones: create, alter, drop o truncate. ¿Sale? Esas son las 4 funciones. Create para crear, alter para poder modificar, drop para poder borrar y truncate de plano para poder eliminar una tabla dentro de mi base de datos. Aquí nosotros podemos ver que el lenguaje de definición de datos nos sirve para crear la base de datos, para crear las tablas dentro de la base de datos y para crear la vista que van a tener esas tablas para, o más bien la información dentro de esas tablas para el usuario administrador de las mismas. Bueno, con Create, ¿qué es lo que hacemos? Pues creamos toda esta estructura. Con Alter, dice, modifica la estructura de una tabla u objeto y se puede agregar o quitar campos a una tabla, modificar el tipo de campo que tiene la tabla, que tiene la tabla, etc. Nosotros aquí vemos en el ejemplo que tenemos una tabla llamada producto, dentro de la cual tenemos 3 campos: el ID del producto, el nombre del producto y la cantidad del producto, ¿sí? Estos tienen un cierto tipo de objeto dentro de ese campo. Por ejemplo, el ID del producto va a ser de tipo entero
el nombre va a ser de tipo varchar y la cantidad va a ser también de tipo entero. Ojo, estos pueden variar en el tiempo, ¿eh? Incluso su necesidad pudiera llegar a variar en el tiempo. O sea, por necesidad pues del sistema pudiera ser que los tipos de objetos pudieran variar en el tiempo. Por lo tanto, al utilizar el comando alter, o el método más bien alter, lo que nosotros hacemos es modificamos la estructura de una tabla dentro de mi base de datos. Ahora dice drop. Con drop nosotros eliminamos un objeto de la base de datos. Cuando nosotros ponemos, y eso lo vamos a hacer más adelante, cuando nosotros ponemos drop más el nombre del objeto, entiendas el nombre de un registro, pues borramos un registro dentro de una tabla de la base de datos. Finalmente, truncate dice borra todo el contenido de una tabla, pero sin eliminar a la misma. Cuando tú haces un truncate sobre la tabla de alumnos, por ejemplo, lo que va a pasar es que vas a eliminar todos los datos de los alumnos, pero no así la tabla contenedora de esos datos, o la entidad, pues. No vas a borrar la estructura, ¿sale? Cuando tú haces un truncate, cuando haces un drop, sí borras toda la estructura, toda la estructura. Ahorita lo voy a hacer de manera práctica para que ustedes lo vean, cómo nosotros podemos borrar un objeto o cómo podemos borrar el contenido de un objeto, de una tabla, perdón. Ahora, el lenguaje de manipulación de base de datos tiene básicamente 4 opciones. Insert para insertar un nuevo campo o un nuevo registro. Update para modificar ese registro. Delete para borrarlo. Y Select para seleccionar una cierta información que va a ser de utilidad para algún proceso para nuestro cliente. Entonces dice, el lenguaje de manipulación de datos sirve para insertar, modificar, borrar o seleccionar un registro dentro de una tabla en una base de datos, tal como lo acabo de decir. Insert, pues agrega registros a una tabla. Eso es todo lo que pasa. Agrega registros a una tabla. Update, actualiza o modifica registros sin necesidad de borrarlos y volverlos a agregar. Delete, borra registros de una tabla. Y finalmente Select busca información obviamente requerida bajo bajo alguna condición que el cliente necesite de una base de datos o de una tabla dentro de una base de datos. Finalmente, así podríamos ver, ojo, así podríamos ver el modelo que nosotros vamos a tener. Por un lado, vamos a tener las bases de datos montadas o servidas en algún servidor, valga la redundancia. En este caso va a ser un servidor local, va a ser un servidor local. Por otro lado, vamos a tener el lenguaje manejador de base de datos, que en este caso va a ser SQL, pero la aplicación es MySQL, la que vamos a estar manejando. Y finalmente vamos a tener a nuestros usuarios. Todo esto, pues obviamente nosotros lo vamos a estar programando, lo vamos a estar construyendo en base a las necesidades que nosotros vayamos teniendo de las prácticas que vamos a ir haciendo. Y ya por último, antes de dejarlos, ya nada más les decía, de manera práctica, voy a mostrar cómo es esto del drop, cómo es esto del select, cómo es esto del insert, ¿sale? Dentro de una base de datos. Permítanme un segundito.
Bueno, entonces ustedes ya tienen aquí, ya pueden ver mi pantalla. Dentro de mi pantalla yo tengo instalado, bueno, más bien dentro de mi máquina, perdón, yo tengo instalado y algo que les voy a pedir que hagan también como tarea es que instalen ya sea esta aplicación, SHAMP, o que instalen WAMP, o que instalen Easy PHP, el que ustedes quieran. Cualquiera de estas aplicaciones que les permita instalar en su equipo local Apache, MariaDB, que es el clon que es el manejador base de datos clon de MySQL, y PHP. Esos son los que necesitamos ahorita. Más adelante ya les voy a pasar una pequeña aplicación que hace el enlace entre Java y MariaDB. Pero por el momento les pido que por favor descarguen SHAMP y lo instalen en sus máquinas. Y si ya lo tienen, bueno, pues no se preocupen, pero si no lo tienen, por favor sí, instálenlo. Ahora sí, nos vamos a ir aquí a esta utilería, a esta herramienta que tiene SHAMP para la creación de bases de datos, que es PHP MyAdmin. Esperamos un minutito y vean, aquí está. Si yo quiero crear una nueva base de datos, ¿cómo lo hago? Bueno, pues me voy a ir aquí a SQL y aquí yo le puedo poner create database y que el nombre de la tabla, digo la base, perdón, el nombre de la base, ¿sale? ¿Cuál podría ser el nombre de la base? Pues por ejemplo podríamos crearle una base llamada escolar, así, escolar, para control escolar, por ejemplo. Create database escolar. Voy a dar continuar y me dice que ha creado la tabla escolar. Si ustedes ven, digo la base de datos, perdón, escolar. Si ustedes ven aquí, ya me dice que dentro de la estructura, ¿sí? Dentro de la estructura de árbol, yo ya tengo una base de datos nueva que se llama control escolar. Si ingreso, perdón, escolar, no control escolar, escolar. Si ingreso a esta, pues resulta que está vacía, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues crear una tabla, ¿sale? ¿Cómo voy a crear una tabla? Me voy a ir otra vez aquí a mi línea de comandos SQL y otra vez voy a poner create, pero ahora voy a poner una table, ¿sale? Una tabla. ¿Qué nombre de tabla? Pues podría ponerle, por ejemplo, aquí alumnos, ¿sale? Esta va a ser mi entidad, la entidad alumnos. Create table, alumnos. Voy a darle clic aquí en continuar. ¿Qué dice? Ok, me dice que necesita que tener al menos una columna. A ver, vamos a regresar aquí a datos. Y aquí dice crear tabla. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a crear desde aquí una tabla, ¿sale? Vamos a crear una tabla llamada, como les decía, alumnos, cuyo número de columnas sea 4. A ver, si es el ID del alumno, el nombre del alumno, la carrera, el grupo y el turno, no son 4, serían 5 columnas. Le voy a dar clic aquí en continuar. ¿Sale? Aquí ya me está diciendo cuáles son los nombres o me está solicitando cuáles son los nombres de las columnas de mi tabla alumnos. ¿Cuáles son los nombres de la columna de mi tabla alumnos?
Aquí, por ejemplo, ya creo la estructura, pero todavía no tiene ninguna tabla. Entonces, bueno, aquí yo voy a, ningún registro. Entonces voy a irme aquí otra vez a crear la tabla de alumnos con 5 columnas, como lo habíamos dicho, continuar. Y voy a definir cuáles son esas columnas, que son nada más, nada menos que los campos. Aquí le voy a poner matrícula. Debo de identificar cuál es el tipo de dato que yo quiero para la matrícula. En este caso yo le voy a poner que sea un varchar, porque de hecho las matrículas del CUH no son numéricas, son más bien alfanuméricas, ¿no? Porque empiezan con CUH y todo eso. Le voy a decir que este es mi primary, este es mi índice primario, y le voy a decir que es de, no sé, de 20 caracteres. Luego de eso le voy a poner el nombre, también va a ser un varchar. El nombre le voy a poner 100 caracteres, ya no le voy a poner que sea mi primaria, mi llave primaria ni nada. Después del nombre podríamos ponerle la carrera, que también tengo que definir qué tipo de dato es. Lo voy a poner de longitud de 100 caracteres. Grupo, que también va a ser alfanumérico, porque de hecho el de ustedes es el 18A. Y le voy a poner que sea nada más de 10 caracteres, no hay más grandes. Y finalmente turno. Este turno también va a ser un varchar. El turno va a ser de 20 caracteres. Le voy a dar clic aquí en guardar. Y vean ustedes que ya me creó la estructura de mi tabla. Entonces ahora sí, cuando yo me vaya aquí a examinar, ahorita no tengo nada, pero cuando dé de alta a registros, van a quedar aquí. Van a tener la matrícula del alumno, el nombre del alumno, la carrera que está cursando, en qué grupo está inscrito y el turno al que pertenece. Es así como se definiría un alumno dentro de la tabla alumnos del CUH. Ok, hasta aquí le vamos a dejar. ¿Alguna duda, jovencitos todos? Ok, esto creo que ya lo habíamos hecho en su momento.